Creemos que Jesús es el Señor. Creemos que Él volverá pronto. ¿Me entiendes? Lo creemos. Creemos en su obra. Ese no es el problema. El problema no es ese. Y el problema de la iglesia hoy en día no está haciendo grandes cosas, porque recuerde que Jesús nos dijo que mayores cosas haríamos en su nombre. No están pasando. Y no porque Jesús sea mentiroso, no porque su palabra no sea verdad, sino porque dudamos de nosotros mismos. ¿Cuántos trajeron Biblia? ¿Sí trajeron Biblia? Habla por favor su Biblia. En el libro de Mateo, capítulo 14, versículo 22. Mateo 14, vamos a leerlo del 22 en adelante. Mire lo que dice. Enseguida Jesús hizo que sus discípulos entraran en la barca y que se adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Luego de despedir a la gente, subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche, Jesús estaba allí solo, y la barca estaba a la mitad del lago, azotado por las olas, porque tenía el viento en contra. Pero ya se acercaba el amanecer, y Jesús fue hacia ellos caminando sobre las aguas. Vamos a ver uno de los milagros más sorprendentes de Jesús. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre las aguas, se asustaron y llenos de miedo gritaron: ¡un fantasma! Pero enseguida Jesús les dijo: ánimo, soy yo, no tengan miedo. Y aparece el protagonista de nuestra historia del día de hoy. Hemos hecho hartas prédicas de Pedro, pero es que Pedro se parece mucho a mí, se parece mucho a nosotros, no solamente en lo gordito, sino también en las actitudes que tomaba y cómo era su personalidad. Y parecía colombiano Pedro. Pedro le dijo: Señor, versículo 28, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Entonces Pedro salió de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas en dirección hacia Jesús. Estaba ocurriendo algo sorprendente. Pero al sentir la fuerza del viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. ¿Qué fue lo primero que tuvo Pedro antes de comenzar a hundirse? Tuvo miedo y comenzó a hundirse y gritó: Señor, sálvame. Al momento, o sea, al instante, Jesucristo fue, le extendió la mano y mientras lo sostenía le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó y entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron, diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. En esta noche yo quiero hacerles una pregunta. ¿De qué dudó Pedro? ¿Se ha puesto a pensar de qué dudó Pedro? Porque Jesús le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero ¿de qué dudó? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿De qué dudó? ¿De la palabra de Jesús? ¿Dudó de Jesús? ¿Dudó porque era un fantasma? ¿Por qué dudó? ¿De qué dudó Pedro? ¿Sabe de qué dudó? Dudó de él mismo. Él sabía, él fue el que dijo: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? ¿Se acuerda que también fue el que dijo: Señor, tú eres el Hijo del Dios viviente? O sea, el problema de Pedro no era que dudara de Jesús. Él había visto a Jesús hacer otras maravillas, había hecho esos milagros, lo vio caminar sobre el agua, estaba ahí parado enfrente del agua. Él no estaba dudando de Jesús, él no estaba dudando de lo que Jesús le había dicho. Él estaba dudando era de él. Él estaba dudando era de cómo se había comportado con su esposa ese día. Él estaba dudando de sus capacidades. Él ya había visto que Jesús podía hacer muchas cosas. Él no dudó de Jesús, Pedro dudó de él. Y ese, ¿sabe?, es un gran problema que tiene la iglesia al día de hoy. Porque usted y yo creemos la palabra.
Creemos que Jesús es el Señor. Creemos que Él volverá pronto. ¿Me entiendes? Lo creemos. Creemos en su obra. Ese no es el problema. El problema no es ese. Y el problema de la iglesia hoy en día no está haciendo grandes cosas, porque recuerde que Jesús nos dijo que mayores cosas haríamos en su nombre. No están pasando. Y no porque Jesús sea mentiroso, no porque su palabra no sea verdad, sino porque dudamos de nosotros mismos. O sea, la duda no está en quien creemos. Mire, yo estoy convencido, si el Señor viene ahorita nos vamos todos para el cielo. Pero usted y yo estamos orando por cosas que no han sucedido. Usted y yo hemos orado por enfermos y nos han sanado. Usted y yo hemos orado por circunstancias y no ha pasado nada. Entonces uno dice, ¿cuál es el problema? Porque si Jesús dice que mayores cosas haríamos en su nombre, nos dejó su palabra, nos dejó su autoridad, ¿cómo carajos o por qué carajos no hemos podido conquistar Bogotá todavía para Cristo? ¿Por qué no hemos conquistado? ¿Por qué no hemos hecho un avivamiento aquí en Colombia? ¿Qué ha pasado? Y el problema no es el Señor, el problema no es la palabra, el problema es que hemos dudado. Es cuando oramos por una persona y no pasa nada. Él dijo que haríamos mayores cosas en su nombre, pero no está pasando. Entonces quiero poner un contexto acerca de por qué Pedro dudó de él, o qué estaba pasando en la mente de Pedro, porque me puse a investigar y me puse a analizar por qué Pedro había dudado de él. Y eso tiene un trasfondo muchos años atrás. Y para ponerlos un poquito en contexto, les voy a contar un poquito de la tradición judía. La tradición judía, las personas más importantes eran los sacerdotes o los rabinos. O sea, era el Cristiano Ronaldo del momento, era el Messi del momento, ¿sí me entiende? Todos querían ser un rabino o un sacerdote en esa época. Eran los que mejor vestían, eran los que mejor comían, eran los que eran los más populares del momento. O sea, todo el mundo en Israel quería ser un judío, o que sus hijos fueran un rabino, o que sus hijos fueran un rabino. ¿No ha visto que a veces en los hogares usted tiene que ser un abogado? O tiene que ser médico. O sea, los papás en esa época no pensaban en eso, sino pensaban, tiene que ser un rabino, tiene que ser un sacerdote. Pero el proceso para llegar a ser un sacerdote o para llegar a ser un rabino era demasiado complejo, era muy difícil. Por ejemplo, los niños tenían que aprenderse el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, de memoria a los 5 años. Para usted comenzar, o sea, primero usted tenía que tener una memoria prodigiosa. Y le digo una cosa, a mí todavía se me pierden los versículos en la Biblia. ¿Cuántos dan gloria a Dios por Google? ¿O no? ¿Usted se acuerda del versículo? El versículo dice algo así, lo googlea y le aparece. No, usted a los 5 años ya tenía que aprenderse el Pentateuco. O sea, usted tenía que tener una mente prodigiosa. A los 12 años de edad, usted ya tenía que tener la capacidad de explicar la Torá completa, que es todo el Antiguo Testamento, y poder tener conversaciones profundas de la Torá y poder explicarla de arriba a abajo a los 12 años. ¿Se acuerda quién sí lo hizo? Jesús. ¿Se acuerda que un día se perdió a los papás y lo encontraron y él estaba hablando de la palabra y toda la cosa? Él cumplió toda la ley, él cumplió absolutamente todos los requisitos, pero en esa época era muy complejo, era muy difícil. Yo en esa época yo creo que yo estaría frustrado, porque a veces uno trata de memorizarse un versículo, ¿cierto? Usted trata de memorizar las cosas, trata de contar y usted le dicen explique la Biblia, entonces usted mete a Lot en la barca. David niega a Jesús. ¿Entiende? Uno comienza, ¿le ha pasado eso alguna vez? Yo creo que el proceso era muy difícil. Era una labor casi que para niños prodigios. O sea, no era para cualquier persona. Usted tenía que ser un Messi, tener la habilidad o tener toda la plata de cristiano y tener todo el empeño. Pero era muy difícil ser un rabino. Entonces, después de que usted a los 12 años ya tenía eso, a los 14 años usted podía comenzar a ver a un rabí, a un sacerdote. Y usted iba y se presentaba ante él y le decía, yo quiero ser su discípulo. Él le decía, tengo que hacerle unas pruebas, un ICFES.
tengo que hacerle unas pruebas para saber si las pasa. Y le hacía unas pruebas muy difíciles. Si él no las pasaba, después de haberse aprendido la Biblia a los 5 años, después de saber debatir la palabra a los 12 años, después de los 14 estar con un rabí, si no pasaba esas pruebas, el sacerdote le decía: mi hijo, esto no es lo suyo. ¿Qué hace su papá? No, pues él es pescador. Ok, vaya y siga siendo pescador. ¿Qué hace su papá? Es comerciante. Listo, vaya y sea comerciante. O sea, si no pasaban la prueba, si no pasaban los requisitos, tenía que ser una persona normal, común y corriente. Tenían que, si eran carpinteros, tenían que ser carpinteros. Si eran comerciantes, tenían que ser comerciantes o zapateros. Tenía que ser la tradición de su papá. Se veían destinados a lo que el mundo o sus limitaciones le dejaran hacer. O sea, si no lograban pasar las pruebas, si no se aprendían toda la Biblia y no podían explicarla con fluidez, tenían que regirse a lo que el mundo les dijera. A lo que el mundo tiene que tener una carrera, mijo, si no, no es nadie. Tenía que seguir la tradición de su papá. Ahora, lo más seguro es que Pedro y los demás discípulos, ellos se hubieran postulado alguna vez en querer ser sacerdotes. Era lo más seguro, pero lo más seguro es que fracasaron. Yo creo que dijeron: mijo, usted no da para mucho, haga lo que la mayoría, sea un pescador o sea un ruso. ¿Entienden? No daban para más. No daban para más. ¿Por qué digo que ellos eran así? El hermano de Pedro, era discípulo de Juan el Bautista. Era discípulo de Juan el Bautista. Le tocó ser discípulo de un rabí distinto, no de los que tenían en el Sanedrín. Le tocó irse a uno aparte. Eran discípulos de Juan. Según parece, mire Juan capítulo 1 versículo 36. Pedro había intentado ser rabino, había intentado ser sacerdote, pero lo miraban y le decían: pero usted, ¿de dónde flores? Pero si usted no tiene la capacidad, pero usted, ¿quién es? Si usted no tiene plata, si usted no estudió. ¿A alguien le han dicho eso alguna vez? ¿Entiende? Y les tocaba vivir como el mundo les dijera que tenían que vivir. Juan 1:36. Al pasar Jesús, Juan lo llamó y declaró: miren, ahí está el Cordero de Dios, Juan el Bautista. Cuando los discípulos de Juan lo oyeron, siguieron a Jesús. Ahí estaba el hermano de Pedro. Jesús miró a su alrededor y vio que ellos lo seguían y les dijo: ¿qué quieren?, les preguntó. Y ellos contestaron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde te hospedas? Vengan y vean, les dijo. Eran como las 4 de la tarde cuando lo acompañaron al lugar donde se hospedaba y se quedaron con él en el resto del día. El versículo 40. Andrés, el hermano de Pedro, era uno de estos hombres. Y al oír que lo que Juan dijo, siguieron a Jesús. Andrés se fue a buscar a Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías. Y luego Andrés llevó a Simón para que conociera a Jesús. Tal parece que Pedro tampoco pasó con Juan. ¿Por qué no estaban los discípulos de Juan? ¿Por qué estaba por allá en otro lado? No estaba con el resto de discípulos de Juan. O sea, parece que Pedro le fue mal en el colegio, le fue mal en el bachillerato y le fue mal en la universidad. O sea, estaba destinado a lo que el mundo le dijera cómo tenía que vivir. Andrés llevó a Simón para que conociera a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo: tu nombre es Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Cefas, que significa Pedro. Lo que yo creo es que Pedro no se sentía apto o digno de ser un discípulo. Era lo más seguro. Él no en su modo de vida, su forma de vivir, no se sentía digno de ser un discípulo. Recuerde qué fue lo que hizo cuando Jesús se manifestó ante él. Jesús hizo un milagro ante él. ¿Se acuerda que multiplicó los panes? Y Pedro lo primero que dijo fue: aléjate de mí, porque soy ¿qué? Pecador. Más adelante Jesús les dijo: voy a lavar los pies. Y Pedro dijo: no, a mí no me lave los pies. ¿Por qué Pedro se comportaba de esa forma? ¿Por qué Pedro reaccionaba de esa forma?
¿Qué había en la mente de Pedro que no le permitía recibir lo que Jesús tenía? Tenía una autoestima en el suelo. No creía en él. No tenía confianza en él. Es más, él veía más sus errores que las personas que lo estaban llamando. Él veía más sus falencias que las necesidades que el mundo tenía o las oportunidades que tenía al frente. Lucas capítulo 5 versículo 8, mire lo que dice. Lucas 5, 8. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: Señor, por favor, aléjate de mí, soy demasiado pecador para estar cerca de ti. O sea, Pedro tenía su mente, eran sus errores. Pedro tenía su mirada, eran sus falencias. Por eso es que su vida no arrancaba. Por eso, a lo mejor se sabía la Biblia, a lo mejor se había presentado para ser discípulo, para ser un discípulo de alguien, pero siempre resaltaban sus errores. Siempre se acordaba de su pasado, de cómo trató a su esposa, de cómo trató a su mamá, o del chueco que hizo en el negocio, o de lo que piensa, o de lo que vio en internet, o de lo que se la pasa viendo en TikTok. Siempre eso rondaba en su cabeza. Y eso le impedía ver la soberanía de Dios. Eso le impedía a seguir adelante. Pedro no dudaba de la palabra. Pedro dudaba de él mismo. Si a usted le gusta poner el nombre de la charla, esta charla se llama ¿de qué dudas? ¿Qué estás dudando? Y yo quiero hacerle esta pregunta: ¿de qué está dudando? ¿Por qué no se le están dando las cosas? ¿Por qué este año que pasó no superó ese problema que tenía? ¿Por qué no está en una mejor posición? ¿Por qué avanzó en unas y en otras no? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Falló el Señor? No. Yo esperaba un no contundente. Otra vez. ¿Falló el Señor? El Señor no falla. Su palabra no falla. ¿Qué falló? ¿Su palabra no funciona? ¿O qué pasa? Dudó lo que usted cree de usted mismo. Pedro, al parecer, no llevaba una vida muy santa como nosotros. Muchos hemos sido desclasificados por nuestra familia, trabajos, amigos o parejas o el mismo mundo. El mundo se empeña en decirnos que usted no sirve, que usted no es apto, que usted no es el correcto, que usted no es el apropiado. Y vamos por esta vida como nos dicen y como debemos vivir. ¿No se ha dado cuenta que nos dicen eso? Nos dicen: usted va por un trabajo y le toca trabajar, no sé, en otro pueblo. Y usted: bueno, yo me voy a otro pueblo. Pero es que es su vida. Usted debería decidir por su vida, ¿o no? Usted debería decidir dónde trabaja. Usted debería decidir dónde vive. Hay gente que le sale trabajos en otros países, en otras ciudades, y tienen aquí su familia, todo aquí en su hogar. Y yo he visto muchos hombres que se van a otros países a trabajar para traer el sustento a sus hogares. ¿Por qué pasa eso? ¿Quién está rigiendo mi vida? Mire, Jesús, cuando caminó en esta vida, Él mismo rigió su vida. Él iba a donde Él quería o donde su papá quería ir. Cuando a Él lo mataron, a Él no lo mataron, Él se entregó. O sea, no fue que por fin lo cazaron y lo dieron de baja. No, Él llegó un momento en que dijo: ya cumplí todo, ya es momento de que yo me entregue y muera por la humanidad. Pero Él se entregó, Él no le quitaron la vida. Y este mundo ha querido regirnos, o sea, quieren regir cómo educamos a nuestros hijos, quieren regir cómo comemos. Ahora quieren quitarnos la carne. ¿No han visto las campañas que quieren ahora? Quieren determinar cómo vivimos. Pero Dios no quiere eso para mi vida. Dígale a su vecino: Dios no quiere eso para ti. Entonces, póngase en ese concepto. Pedro a lo mejor se había presentado y le dijeron: no, chino, vaya de pescador. Él estaba frustrado. Aparte de eso, su vida no era muy santa, porque le dijo a Jesús: apártate de mí porque soy pecador. O sea, no era una persona, era como usted y como yo. Era un colombiano tratando de salir adelante. Y pasa algo sorprendente. De repente aparece un rabino distinto.
Un rabino sin igual. Uno que cuando hablaba asombraba a todos. Su sabiduría superaba la de cualquiera. Perdonaba pecados, levantaba a los muertos, el mar y el viento lo obedecen, los demonios no podían verlo. Él era el rabí, el maestro más importante del mundo, apareció enfrente de Pedro. Y cualquiera estaría esperando que él rechazara a Pedro como el resto. Pero Jesús hace algo distinto y le dice: sígueme. Por eso es que Jesús es distinto. Él no buscó, él no estaba esperando que usted lo encontrara. Él fue a buscarlo. Usted es tan valioso que en los evangelios hablan de unas parábolas que dice que usted es una perla, que cuando el Señor la vio fue y vendió todo lo que tenía para obtener esa sola perla. También lo compara usted con un tesoro, que encontró un terreno donde había un tesoro y dice que se enamoró tanto de ese tesoro que fue y vendió todo lo que tenía y compró todo el terreno donde estaba el tesoro. Aparece un rabino radicalmente distinto, que no estaba buscando que lo siguieran, no, él estaba buscando personas rechazadas, personas que no eran aceptadas. Y se para y les dice, era el rabino más importante del momento, lo seguían más de a veces 7,000 personas. ¿Se acuerda que alimentó a 5,000 hombres sin contar las mujeres? O sea, por ahí 7,000 personas. Siempre había multitudes alrededor de él. Todos los rabinos le tenían rabia y celos a este rabino. Y él no estaba rechazando discípulos, él estaba diciendo sígueme. Y se aparece a Pedro, se aparece a los discípulos de Jesús y les dice: sígueme. Por eso es que usted ve en la palabra que ellos dicen que de inmediato dejaban todo y lo seguían. O sea, ellos tenían un sueño frustrado. Ellos querían servir a Dios, ellos querían ser rabinos, pero la tradición, pero las costumbres, pero el mundo le había dicho: no, usted no es apto. La religión le había dicho: no, usted no es apto. Pero aparece el mejor de los rabinos, el verdadero Big Boss, y le dice: sígueme. Por eso es que la Biblia dice que ellos de inmediato dejaban las redes, no les importaba, dejaban lo que fuera, porque eso era el anhelo de su corazón. Ellos dejaban todo y seguían a este nuevo rabino. Lucas capítulo 5, versículo 10. Lucas 5:10 dice: sus compañeros Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Jesús respondió a Simón: no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. O sea, cuando Pedro le dice: yo soy pecador, ¿usted cree que a Jesús le importó que él era pecador? ¿Y Pedro estaba diciendo mentiras? Pedro fue muy sincero al decir: apártate de mí porque soy pecador. ¿Usted qué cree que eso le importó a Jesús? Él le dijo de inmediato: tranquilo, mijo, de ahora en adelante pescarás personas. Lo llamó, le dio un propósito de vida, le encarriló su vida de aquí hasta la eternidad. Mire, ahora Pedro es conocido por los siglos de los siglos. Vamos a estar en el milenio y vamos a ver un hombre por ahí muy famoso y con una corona, debe ser mucho más bonita que la nuestra, yo creo. Y vamos a decir: ¿quién es él? Pedro, el que era un pecador, el que no fue apto, el que no se aprendió ni un versículo de la Biblia, el que a lo mejor confundía los personajes bíblicos. Pero mírelo donde está. Y estaba en esa posición no porque Pedro fuera apto. Entienda esto: Pedro no era apto, todos fueron rechazados, todos los discípulos de Jesús eran rechazados, no pasaron el examen. ¿Por qué estaban en esa posición o por qué llegan a estar en esa posición? Por lo que Jesús habló de ellos y por lo que Jesús hizo por ellos. Amén. El problema de Pedro no era creer en Jesús o sus palabras, era que no creía en él, veía las cosas superficiales. ¿Se acuerda que Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo? Pero lo siguiente que le dice es: ves todo humanamente. Pedro veía las cosas humanamente. O sea, él veía su billetera y decía:
este año como Milei, no hay plata. O sea, él se miraba al espejo y decía, no puedo conquistarla. O sea, su mirada era superficial, pero Jesús mira el corazón. Jesús mira lo profundo. ¿Se acuerda cuando estaban escogiendo rey en Israel? Que el profeta fue y llamó y trajeron a los hijos grandes, fuertes, los buen mozos, los guerreros, y decía el Señor, no, ninguno de esos es. ¿Y quién era el rey? Uno menospreciado, chiquito, el que hacía los mandados, y era bien fregado, porque David tuvo que haber sido fregado. Era un asesino ese man. Y lo tenían por allá. Y ese fue el que fue escogido como rey, porque el Señor no mira su apariencia, no mira su posición, no mira su condición, no mira su billetera, no mira si es apto, no mira si es apropiado, no mira si es pecador. El Señor solamente lo miró y dijo, lo amo. El Señor lo vio y dijo, me muero por él. Y se murió por usted. Amén. Un rabino totalmente distinto, un rabino que cambió las circunstancias, porque Dios conoce su corazón. 1 Samuel 16:7 es donde dice que el Señor ve el corazón. Por ejemplo, Él sabe que usted falla, Él sabe que usted hoy la embarró, Él sabe que usted está haciendo las cosas mal, Él sabe que usted se siente mal cada vez que peca. Él lo ve cuando se frustra. Él lo está viendo, Él ve eso. Él ve que usted está mal, Él ve que usted está frustrado porque está tratando de dejar un pecado, un mal hábito y no ha podido dejarlo. Él lo está viendo. Él sabe sus circunstancias. Él sabe cómo llora al no poder cumplir los requisitos humanos para poder seguirle. Él lo sabe. Él sabe todas esas cosas. Pero si Él quisiera que usted fuera perfecto, o Él creyera que usted puede ser perfecto, entonces ¿para qué envió a Jesús? Lo repito, si Él quisiera que usted fuera perfecto, o Él creyera que usted puede llegar a ser perfecto, entonces ¿para qué envió a Jesús? Él envió a Jesús porque sabe que usted no puede. Él envió a Jesús porque sabe que usted ha luchado tanto tratando de dejar eso y no ha podido. Él lo sabe. Él sabe que usted no podía ser cristiano. Él lo sabe. Él sabe eso. ¿Y sabe qué nos dice hoy? Sígueme. Vamos a pescar hombres. Amén. No le importan las circunstancias, no le importa lo que pasa, pero Dios envió a Jesús precisamente a hacer lo que usted no puede. Él envió a Jesús para que usted se diera cuenta que usted no puede. Es más, mire, la ley, el Antiguo Testamento, la ley, los 10 mandamientos fueron puestos para que usted se dé cuenta de que usted no puede, no para que se dé cuenta de que es pecador. Muchos cogemos la Biblia y nos dan bibliazos, diciéndonos y nos hacen sentir como los más pecadores de este mundo. Pero la ley no fue dada para que usted se sienta pecador. La ley fue dada para que usted se dé cuenta que usted no puede, que en sus fuerzas es imposible y que necesita un Salvador. Y es donde aparece Jesús en la cena, y es donde aparece Jesús en la historia. Dios no quiere que usted sea apto para seguirlo. Dios quiere que usted le crea que Él está en usted. Amén. Dios no quiere que usted sea apto. Hay muchos que dicen, yo voy a la iglesia y le voy a meter a la ficha al Señor cuando supere esta circunstancia o cuando pase este problemita. No, Dios quiere que usted lo siga hoy, así como está, puerco, arrastrado, roto, quebrantado. Dios lo quiere así. Así lo ama. Así lo ama. Él lo ama de esa forma. Mateo 14:28. Volvemos a la historia. Me gusta como lo dice la Nueva Traducción Viviente. Cuando Pedro se está hundiendo, le dice, Señor, si realmente, cuando ven a Jesús afuera, le dice, si eres tú, manda que yo vaya.
Versículo 29 le dice, sí, ven, dijo. Entonces Pedro bajó del costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento, las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse y gritó, sálvame. El versículo 31, mira cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Dice, de inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. Y le dice, ¿tienes tan poca fe? Le dijo Jesús. Y le pregunta, ¿por qué dudaste de mí? Y muchos dirán, ay, ¿cómo así? Entonces, ¿dudó de Jesús o dudó de él? Dudó de Jesús porque lo que iba a sostener a Pedro sobre el agua no era la actitud de Jesús, sino era la palabra de Jesús. No sé si lo está entendiendo. Lo que lo iba a sostener no era que Pedro fuera apto, no era que Pedro hubiera cumplido la ley, no era que Pedro fuera juicioso, que viniera a la iglesia, que viniera a todos los servicios. No era eso lo que iba a sostener a Pedro en el agua. Lo que iba a sostener a Pedro en el agua era la palabra de Jesús. Amén. O sea, lo que nos sostiene no es mi actitud. Lo que me sostiene no es si soy apto, si estoy correcto o si estoy encaminado en lo que Dios quiere para mi vida. Eso no es lo que me sostiene. Lo que me sostiene es la voluntad de mi Padre. Usted tiene que entender eso. Tiene que entender que a usted lo sostiene no sus méritos, no si diezma u ofrenda, no si viene a la iglesia o no si se aprendió la Biblia o no. Lo que lo sostiene es que Dios dijo que lo sostendría. Digo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y dice, hijitos míos, tranquilos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos a Jesús el justo. Y esto que estoy enseñando, no lo entienda como, bueno, entonces hay libertad de pecar. Si está pensando de esa forma, no está confiando debidamente en Jesús. Y no ha entendido lo que Jesús está haciendo por usted. Lo que yo quiero en esta noche es que usted entienda que Dios lo ama. Lo ama así como está. Así, no tiene que hacer nada más. No tiene que hacer, mire, yo me acuerdo que antes cuando mi hermano viajaba, yo era pequeño y él tenía que viajaba con Alex Campos y se iba. Me dolía mucho, pero yo quería que volviera, era por los regalos que me traía. Cuando viajó la primera vez a Estados Unidos, ¿qué me va a traer? ¿No? Y cuando él llegaba, yo quería eran los regalos. Pero conforme fui creciendo, fui entendiendo que los regalos son superficiales. Lo que yo quería era que él estuviera. No me importaban los regalos. No me importaba lo que me importaba es que se estaba demorando mucho. Lo que me importaba es que yo quería que él estuviera en casa. Era lo que realmente importaba. O sea, no importa, yo quiero que usted entienda que lo que importa es que Jesús lo ama. Que no sea como Pedro, superficial, que ve y juzga según lo que ve en el espejo o lo que usted ha hecho. Quiero que se juzgue a usted por lo que Jesús dice en la palabra. Amén. Jesús le dijo, ven, camina sobre el agua. Y a partir de ahí su vida comenzó a cambiar. Porque Dios respalda su palabra. Dígale a su vecino, Dios te ama. Usted no es un simple seguidor, ahora usted es un hijo. Efesios 2:10 dice, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Usted tiene que salir de este lugar con la frente en alto, no de orgullo suyo, sino de confiado de que Dios lo ama y que Él va a cumplir su palabra en nosotros. Él va a cumplir su palabra en mí. Él va a cumplir su palabra en su iglesia. Él va a cumplir la palabra en usted, a pesar de usted, ¿sabe? A pesar de usted. Usted es salvo y punto. Usted se va a ir para el cielo, punto. Así se porte mal, así haga otras cosas, usted se va a ir para el cielo. Sus hijos, si no están encaminados, el Señor los va a salvar. ¿Sabe primero por qué? Porque Él los ama más que usted. Y segundo, porque sabe que son importantes para usted. El Señor salvó a Lot
cuando no tenía por qué salvar a Lot. Pero ¿sabe por qué salvó a Lot? Porque era importante para Abraham. Y él no destruyó Sodoma y Gomorra tan rápido como debía destruirla, porque allá estaba Lot, y resulta que Lot le importaba a Abraham. A él le importa a su familia. A él le importa lo que a usted le importa. Usted tiene que saber que usted tiene un Dios bueno que lo ama, que hoy lo mira y le dice: sígueme, así como está, tranquilo, en el camino nos vamos arreglando, no se preocupe, sígame, cumpla con su propósito. Amén. Predique, deje de creer que es usted el que está hablando cuando predica. ¿Por qué no predicamos? Dígame. Porque nos portamos mal. ¿Por qué no predicamos? Porque creemos que no somos aptos. ¿Por qué no oramos por enfermos? Porque nuestras conciencias nos acusan. ¿Por qué no estamos liberando a los cautivos, echando fuera demonios? ¿Por qué? Porque nuestra conciencia nos acusa. Hoy el Señor le dice: no me importa, le dice: me importa un carajo. Yo quiero que usted cumpla su propósito. Amén. Tenemos que conquistar a Colombia para Cristo pronto. Pero necesitamos dejar de mirarnos a nosotros mismos, ensimismados, ahí dándole vuelta al pecado, al mal hábito, a las malas costumbres, y damos vueltas. No, dice: pon los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Mira a Jesús, contemple su amor, viva lo que Él hizo por usted, agradézcale todos los días, exáltelo, glorifíquelo, viva, y usted va a dar cuenta que la santidad comienza a darse naturalmente. No algo obligado, sino algo natural. Amén. Dígale a su vecino: el Señor te ama, así como usted es. Dígale esto: así usted no quiera. Porque a veces parece que no quisiéramos, ¿no? Uno se porta mal y se porta mal como para que le coja a uno rabia, ¿no? Y Él dice: más te amo, más te amo, más te amo, más te prolongué mi misericordia. Amén. Hay un versículo. Después, ya para terminar, cuando Pedro escribe Primera de Pedro, mire cómo habla ya en Primera de Pedro. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 11. Mire cómo habla Pedro. Dice: ¿has recibido el don de hablar en público? Entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. Algo entendió Pedro. Algo entendió. Que ya no era él, sino es Cristo en él. El cristianismo es muy difícil vivirlo. No se puede. Usted no puede ser santo por sus propias fuerzas. No se puede. La única forma de ser santo es decirle a Dios: Dios, no pude. Veía hace unos días una persona en redes sociales que decía: ya no puedo más. A una persona cristiana: me voy a rendir, ya no puedo seguir con esto, me voy a rendir de esto. Y yo le escribí: exacto, haga eso. Eso es lo que tiene que hacer. Ríndase de una vez por todas. Deje de luchar en sus fuerzas y ríndase en los brazos del Señor y deje que Él le viva su cristianismo. Amén. Usted es un hijo de Dios amado. Usted no es cualquier persona. Amén. No lo va a sostener su comportamiento, lo sostiene la palabra. El Señor respalda su palabra. Amén. Póngase de pie, por favor. Quiero hablar con las personas que nos visitan por primera vez y los que nos están viendo por internet o por alguna red social. Quiero decirle que Jesús lo ama. Él no está esperando que usted sea apto para que lo siga. Él quiere que usted venga a Él así como está. Él lo ama así como está. No si usted es santo, no si usted es apto. El Señor lo ama así como usted está. Y creer en Él le va a dar vida eterna. Es el único camino al Padre. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por Él. Si usted quiere escuchar o quiere saber un poco más de Jesús, nos encantaría que primero hiciera esta oración y después nos escribiera en nuestras redes sociales. Si hay alguna persona aquí que nos visita por primera vez o en las redes, por favor repita esto: Señor Jesús, yo hoy decido creer en tu palabra, no en mí ni en mis capacidades, sino en tu palabra, y confiar en lo que hiciste por mí. Yo creo en tu palabra, Señor. Me suelto en tu palabra. Yo no puedo.
pero yo sé que tú sí puedes. Gracias, Señor. Amén. Si usted hizo esta oración por primera vez y nos está viendo por internet, por favor escríbanos en los números que está apareciendo en pantalla o en la red que está viendo este video. Nos encantaría enviarle material y que conociera un poco más del amor de Jesús. Dios los bendiga. Nos vemos en otra oportunidad. Fuerzas extrañas tienen en la mira a sus hijos. Y es necesario detenerlas ya. Nuestro trabajo es volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Foe Ministries presenta Hijos en la Mira con Jack García.